Testigo de excepción en las últimas horas de una de esas incursiones en la Alta Guajira ha sido Jason Calderón, enviado especial del canal NTN 24 a la frontera entre Colombia y Venezuela. Jason, para nuestros televidentes y para nuestros analistas aquí en estudio, ¿cuál es la información más reciente allí? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Yamit. La situación continúa muy tensa en la frontera luego de conocerse las incursiones de las aeronaves militares venezolanas en dos puntos de la Alta Guajira. Nosotros estamos aquí justamente en la península de la Guajira, donde Colombia y Venezuela comparten una frontera de casi 400 kilómetros. La primera incursión fue denunciada en una población que queda aproximadamente a unos 60 kilómetros de aquí, que se llama Majayura. Estuvo NTN 24 tomando los testimonios de las personas que confirman que efectivamente vieron y escucharon estas aeronaves. Y la segunda incursión se registró hacia el norte, a unas 8 horas por tierra. Está el punto que se llama Castilletes. Allí termina la línea fronteriza colombiana y empieza Venezuela, justo al lado del Golfo de Venezuela, sobre el lago de Maracaibo. Allí se registró esta segunda incursión sobre la base militar conocida como La Flor. La situación es crítica y en medio de esta situación es que el presidente Juan Manuel Santos ha adelantado una visita que tenía para el día de mañana en La Guajira y hoy llegó en helicóptero hasta aquí, hasta la localidad de Paraguachón. Este es el cruce fronterizo que permanece cerrado con Venezuela y ya completa 8 días cerrado, con estas barricadas, con esas vallas y hombres de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela que impiden el paso a camiones y a personas que atraviesan por ahí. Solamente entregan deportados o personas que abandonan voluntariamente el territorio venezolano de nacionalidad colombiana, denunciando abusos, maltratos y todo tipo de vejámenes desde el lado venezolano. Pues el presidente Juan Manuel Santos llegó hasta una de estas barricadas que queda después de la V, que está ahí, que indica que ahí empieza el territorio venezolano. Y en esa barricada había un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana. El presidente Santos le extendió la mano para saludarlo. El uniformado, confundido al parecer, no le extiende la mano al presidente Santos. Sin embargo, Santos decide darle una palmada en el hombro y luego empieza a saludar a los otros miembros de la Guardia Bolivariana que allí estaban. Esta imagen ha sido la imagen que nos deja este martes, puesto que el presidente Santos decidió caminar hasta esa línea imaginaria de frontera, lo que nunca antes había hecho un presidente de Colombia, y en un gesto de amabilidad, de unión, de hermandad, pues decide saludar a los guardias bolivarianos. Yamit. ¿Hizo algún anuncio o dio alguna opinión el presidente Santos, Jason, sobre la posibilidad de reunirse con el presidente Maduro? ¿Anticipó algo sobre eso? Así es, después de reunirse con deportados, de escuchar a las personas afectadas, los colombianos que han llegado forzosamente desplazados desde Venezuela, el presidente Santos hizo una rueda de prensa y en su declaración se refirió a un posible encuentro con Nicolás Maduro. Dijo que al menos ya las condiciones humanitarias que él había pedido se están cumpliendo y que esto va a permitir que pronto se puedan reunir ambos mandatarios. Sin embargo, no hizo ninguna referencia específica al día de la reunión ni tampoco a la incursión aérea. Utilizó solamente términos de la aviación para referirse a su política exterior, como que en los radares y en las coordenadas de Colombia hay soluciones y no problemas. Jason, en la frontera con Venezuela, Jason Calderón, gracias por habernos reportado a esta hora desde allí, desde la Alta Guajira. Muy amable. Muchas gracias, Yamit. Volvemos con nuestros analistas, profesor Patiño, porque me da la impresión de que de nuestro primer contacto, de nuestras primeras preguntas, usted nos quería añadir algo sobre el tema de la tensión a partir de estas incursiones de los aviones. Yo creo que, quisiera ampliarlo un poco más, porque el tema no es solamente Colombia-Venezuela, sino que aquí hay un enfrentamiento de bloques geopolíticos en América Latina y en Sudamérica. Es decir, Colombia representa un grupo, Venezuela representa otro. Es decir, en el fondo hay una ideología. En el fondo esto está marcado por ideología, sobre todo el caso de Venezuela hay una concepción política muy marcada sobre relaciones internacionales, sobre la economía, pero también estamos marcados, digamos, sobre bloques detrás. Venezuela no actúa solo, tiene un respaldo muy importante de China y de Rusia, y hay que recordar un detalle fundamental en todo este contexto, y es que Maduro manejó gran parte de la tensión fronteriza desde Beijing en la celebración del 70º aniversario de China sobre las tropas japonesas, y además dentro de ese mismo marco recibe $5.000 millones de crédito nuevo que China le refuerza, y además China le refuerza también la cooperación militar.
Todo esto, es que hay un dato que no quiero dejar pasar, y es la revelación que hace Pepe Mujica hace muy pocos meses, de algo que sabíamos hacía rato, digamos, en el análisis internacional, y es que los rusos han prestado a Venezuela todo tipo de información y apoyo, incluso bajo la hipótesis de una confrontación militar con Colombia. Esto no es nuevo. Esto además explica por qué en la OEA fracasa cualquier posibilidad de gestión y explica por qué en UNASUR tampoco puede salir una solución, digamos, viable. Esto además se convierte también en un fracaso de América Latina frente a sus incapacidades para gestionar conflictos internacionales. ¿Y le parece a usted, digamos, exagerado o demasiado loco que le diga yo que estos son estertores de la Guerra Fría, es decir, una alineación de un país como Colombia con la industria militar norteamericana y con la industria militar israelí y un país vecino como Venezuela alineado con China y Rusia? No, uno lo puede decir, pero realmente no es un término de la Guerra Fría, es más un término de las nuevas realidades del siglo XXI, la competencia de bloques y estructuras que vuelven a reaparecer en el siglo XXI, una serie de 6 países de grandes potencias globales que rearman la competencia global, y en ese mismo contexto hay que leer, por ejemplo, el acercamiento de Estados Unidos a Cuba, es decir, es un reacomodo geopolítico muy importante. Lo que es interesante es que América Latina ya no es algo que está, digamos, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que aquí hay por lo menos 4, 5 o 6 potencias globales que tienen una presencia muy marcada en la región. General Acosta, y en todo esto, ¿cómo empiezan a mirarse, si es que es pertinente mirar las correlaciones, por ejemplo, entre los aparatos de fuerza, los equipos de aviación de Venezuela y de Colombia? ¿Es pertinente empezar a fijarse en eso? Bueno, yo pienso que es bien importante para cada Estado tener el soporte que garantice la defensa de su soberanía. Son los elementos necesarios que por constitución en cada país tienen sus fuerzas militares, sus fuerzas armadas, para que le garanticen la continuación del desarrollo del país por los medios que han sido previstos. Es el alistamiento permanente de una fuerza militar que cuesta muchísimo, que se le ha hecho una inversión muy alta para tener la seguridad que en el momento que se requiera ser utilizada, se va a utilizar y va a garantizar la soberanía del Estado. Muy brevemente, general, porque vamos a la pausa. La Fuerza Aérea Colombiana, me decía usted, es mucho más activa que la aviación venezolana. Sí, claro. Aquí un subteniente, un muchacho graduado, a los 2 años ya está realizando actividades, misiones de bombardeo, 2, 3 de la mañana, en selva, adentro, en unas condiciones bastante difíciles, y así es toda su vida. ¿Por el conflicto armado interno? Por el conflicto armado interno, que en el momento en que se traslade a un conflicto ya externo, pues son actividades muy similares y tiene un entrenamiento permanente dentro de un conflicto real, que es el que nosotros hemos tenido durante estos años. Hablamos de aviación porque es de eso que ha ocurrido en las últimas horas, las incursiones aéreas de la aviación venezolana en Colombia. No estamos hablando de campanas de guerra porque nuestros analistas han insistido en que probablemente lo más importante sea llamar a la cordura y llamar a la diplomacia en momentos como estos de tensión. A propósito del tema, les preguntamos a nuestros televidentes qué opinan sobre la violación del espacio aéreo colombiano por parte de aviones militares venezolanos en plena crisis fronteriza. Pueden responder a las cuentas de Twitter que tienen en la parte inferior de la pantalla. Volvemos en apenas unos segundos. Ya regresamos con La Noche.